Mucha gente cree que el peor sonido del mundo es un choque de autos o el grito de una madre perdiendo a su hijo. Se equivocan. El peor sonido es el silencio que viene después. Un silencio que te dice que ya no hay vuelta atrás, que el mundo se detuvo para ellos, pero tú, por alguna maldita razón, sigues respirando. Mi nombre es Mark. Hace 3 años, yo tenía una vida que no apreciaba lo suficiente. Tenía una esposa, Sara, que siempre olía a café y a vainilla, y un hijo de 6 años, Leo, que creía que yo era un superhéroe porque podía abrir los frascos de mermelada que él no podía. Perdí a los dos en una tarde de lluvia en Seattle, un camión con los frenos cristalizados, un cruce de calles y una física cruel que decidió que mi lado del auto quedara intacto mientras el de ellos se convertía en una masa de metal y vidrio. Yo salí de ahí sin un solo rasguño físico. Pero la culpa es un parásito. Se alimenta de tus horas de sueño y de tus ganas de comer hasta que no eres más que un cascarón caminando. Pasé un año viviendo en un departamento que se sentía como una tumba, rodeado de cajas de juguetes que no me atrevía a abrir y ropa que aún conservaba su olor. Por eso, cuando recibí la carta del abogado en Anchorage, no lo vi como una carga. Lo vi como una salida de emergencia. Mi tío Elias era el hermano raro de mi padre, un tipo que se fue a Alaska en los 70 y del que solo recibíamos postales borrosas cada 5 años. Decían que se había vuelto loco, que el frío le había frito el cerebro. Murió de forma natural, según el reporte, aunque el abogado mencionó que no pudieron encontrar mucho de él para el funeral. Me dejó su propiedad, una cabaña y 60 acres de bosque virgen cerca de un lugar llamado Brooks Range. Vender el departamento de Seattle me tomó 2 semanas. No quería nada de esa vida. Metí lo poco que me quedaba en una vieja Ford F-150 y manejé hacia el norte. El viaje por la carretera Alcan es algo que te cambia. A medida que avanzas, la civilización se va pelando como una costra vieja. Los edificios se vuelven gasolineras, las gasolineras se vuelven puestos de madera, y luego solo queda el asfalto y los pinos. Manejé durante días con la mirada fija en el horizonte, sintiendo que mientras más me alejaba de la gente, más cerca estaba de algo que no podía explicar. Llegué a la propiedad de Elías a finales de septiembre. El camino de entrada estaba tan cubierto de maleza que las ramas de los abetos arañaban la pintura de la camioneta como dedos desesperados. Cuando finalmente vi la cabaña, se me cayó el alma a los pies. Era una construcción de troncos oscuros, casi negros por la humedad y el tiempo. Estaba sentada en un claro natural, donde la hierba estaba muerta y gris, a pesar de que no había caído la primera nieve. No era la cabaña acogedora de las postales. Parecía un diente podrido clavado en la encía del bosque. Apagué el motor y me quedé sentado un momento. Ahí fue cuando lo noté por primera vez. El silencio. He estado en lugares tranquilos antes, pero esto era diferente. En un bosque normal, escuchas cosas. El viento en las copas de los árboles, el crujir de las ramas, un pájaro, un insecto. Aquí no había nada. Era un silencio denso, pesado, como si el bosque estuviera aguantando la respiración. Como si estuviera escuchándome. Bajé de la camioneta y el sonido de mis botas sobre la grava sonó como un disparo. Me sentí expuesto de inmediato. Sentí esa punzada en la nuca que te dice que alguien te está mirando desde una ventana, pero la cabaña estaba vacía. Los cristales de las ventanas estaban tan sucios que parecían cataratas en los ojos de un muerto. La puerta de entrada tenía 3 cerrojos diferentes. No para mantener a la gente fuera, pensé, sino para mantener algo dentro. Cuando logré abrirla, el olor me golpeó. No era olor a encierro, era olor a algo viejo, algo rancio. Como carne que se ha secado tanto que ya no puede pudrirse más. El interior era un desastre de papeles, latas de comida oxidadas y herramientas de caza. Pero lo que más me llamó la atención fueron las paredes. Elías había clavado tablones de madera sobre casi todas las ventanas,
dejando solo pequeñas rendijas para mirar hacia afuera. No había fotos, no había recuerdos personales, solo un calendario de 1998 detenido en el mes de octubre. Esa primera noche, me instalé en el sofá del salón. No quería subir a la habitación del segundo piso. Se sentía demasiado cerrada. Encendí la chimenea con dificultad, usando madera que encontré en el porche. El fuego ayudó con el frío, pero no con la sensación de ser un intruso. Me quedé dormido por el cansancio del viaje, pero desperté alrededor de las 3 de la mañana. El fuego se había reducido a brasas rojas que proyectaban sombras largas y deformes en las paredes. Me quedé inmóvil, escuchando. Afuera, algo se movió. No fue un animal. Los animales son ruidosos cuando se mueven por la maleza seca. Esto fue un roce suave, como si algo estuviera arrastrando una sábana pesada por el suelo. Se detuvo justo debajo de la ventana principal. Entonces, el silencio se rompió. Pero no fue un rugido ni un gruñido. Fue un suspiro. Un suspiro largo, cansado, que sonó casi como el viento pasando por una rendija, pero tenía una cadencia humana. Un sonido de resignación que me heló la sangre porque, por un segundo, me recordó a la forma en que Sara solía exhalar cuando finalmente se sentaba después de un día largo. Me incorporé, con el corazón martilleando contra mis costillas. Tomé la linterna y me acerqué a la ventana. Moví un poco la cortina mugrienta y apunté hacia afuera. No había nada, solo los troncos grises de los árboles y la oscuridad infinita de Alaska. Pero cuando apagué la linterna, me di cuenta de algo que me hizo retroceder hasta chocar con la pared del fondo. En el polvo de la ventana, por el lado de afuera, había una marca fresca. Era la huella de una mano humana, pero los dedos eran demasiado largos, y donde debería estar la palma, solo había un rastro borroso, como si la mano no tuviera huesos. Me quedé despierto el resto de la noche con un hacha en la mano, esperando que el sol saliera. Pero mientras miraba por la rendija de la puerta, empecé a notar que el bosque no estaba vacío. Había formas entre los árboles que no se movían con el viento. Formas que esperaban a que yo cometiera el error de creer que estaba solo. Y lo peor no fue la huella, ni el suspiro. Lo peor fue que, justo antes del amanecer, creí escuchar, muy lejos, entre los pinos, la risa de mi hijo Leo. Una risa que terminó de golpe, como si alguien le hubiera tapado la boca. Pasé los siguientes 3 días tratando de convencer de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. La privación de sueño es una droga potente, y cuando le sumas la culpa, el cerebro empieza a proyectar lo que sea para llenar los huecos del silencio. Me dediqué a limpiar. Necesitaba que mis manos estuvieran ocupadas para que mi cabeza no tuviera espacio para pensar en la risa de Leo. Saqué bolsas de basura llenas de latas oxidadas y ropa que se deshacía al tocarla. Encontré el diario de mi tío Elías debajo del colchón de la planta alta. No era un diario de cuero elegante, era un cuaderno de contabilidad barato, con las hojas amarillentas y pegadas por la humedad. Las primeras entradas eran normales: el precio del combustible, la reparación del generador, el clima. Pero a medida que avanzaban los años, la letra se volvía un garabato frenético. Había páginas enteras donde solo escribía una frase, una y otra vez: no es el viento no sabe nombres. En la última página, la que correspondía a octubre de 1998, solo había una nota final, escrita con tanta presión que el bolígrafo había roto el papel. Si escuchas que te llaman, no contestes. Si contestas, les das permiso. Si les das permiso, empiezan a cambiar. Elías, no abras la puerta, no eres tú quien la está llamando. Cerré el cuaderno con un escalofrío. Mi tío estaba perdiendo la cabeza, eso estaba claro. El aislamiento de Alaska te hace eso, te convierte en tu propio enemigo. Decidí quemar el cuaderno, pero en el último momento lo dejé sobre la chimenea. Una parte de mí,
La parte que todavía no quería admitir que tenía miedo, necesitaba saber más. Esa tarde, salí al lindero del bosque para tratar de encontrar el origen de un olor a podrido que venía del norte. El cielo estaba de ese color gris plomizo que anuncia nieve. Caminé unos 50 metros fuera del claro, con el rifle al hombro, sintiendo cómo las ramas secas crujían bajo mis botas. Entonces ocurrió. «Mark, por favor, ayúdame». Me detuve en seco. La voz no vino del aire, vino de detrás de un grupo de abetos espesos, a unos 10 metros de donde yo estaba. Era la voz de Sara. No una imitación, no algo parecido. Era su tono exacto. Esa inflexión que ponía cuando estaba cansada, pero trataba de ser amable. ¿Sara? El nombre salió de mi boca antes de que pudiera detenerlo. El silencio que siguió fue absoluto. Me quedé helado, con el corazón golpeando mi pecho como un animal enjaulado. Es el duelo, me dije a mí mismo. Es un fenómeno auditivo. El viento pasó por los troncos y tu cerebro le dio la forma que más extrañas. Mark, está muy oscuro aquí abajo. Tengo frío. Esta vez, la voz sonó más cerca. Empecé a caminar hacia los abetos, con las manos temblando. Sabía que ella estaba muerta. Vi el ataúd bajar a la tierra. Pero en ese momento, la lógica no sirve de nada contra el deseo de volver a escuchar a la persona que amas. Rodeé los árboles y no había nada. Solo un claro pequeño cubierto de musgo negro. Pero en el centro del claro, vi a un hombre. Estaba a unos 30 metros, de espaldas a mí. Llevaba una chaqueta de caza roja, de esas de lana vieja, y una gorra de camionero descolorida. Estaba quieto, mirando hacia lo profundo del bosque. «¿Hola?», grité, sintiendo un alivio repentino al ver a otro ser humano. El hombre levantó un brazo y me saludó. Fue un gesto lento, mecánico, como si estuviera saludando a alguien desde la cubierta de un barco. No se dio la vuelta. «Oiga, ¿es usted vecino?», pregunté mientras empezaba a caminar hacia él. «Busco la propiedad de Elías». El hombre no respondió. Empezó a caminar hacia el bosque, pero sus movimientos eran extraños. No levantaba mucho los pies del suelo, se deslizaba, y sus hombros subían y bajaban de una forma rítmica que no encajaba con el paso de un hombre de su edad. «Espere», apreté el paso. Lo seguí entre los troncos. La chaqueta roja aparecía y desaparecía entre los árboles. Lo perdí de vista un segundo detrás de un pino enorme, un ejemplar que debía tener 100 años, con la corteza llena de nudos que parecían rostros gritando. Cuando rodeé el pino, el hombre había desaparecido. Me detuve, confundido. No había ningún lugar donde esconderse. Miré al suelo, buscando sus huellas. La nieve aún no caía, pero el suelo estaba blando por la humedad. Encontré las huellas de sus botas. Eran claras, profundas, pero solo llegaban hasta la base de ese pino gigante. No había huellas de salida. No había huellas que siguieran hacia adelante ni que volvieran hacia atrás. Las marcas de las botas simplemente se detenían frente al tronco, como si el hombre se hubiera desvanecido en el aire o como si hubiera subido por la corteza vertical sin usar las manos. Miré hacia arriba, hacia las ramas altas, pero solo vi la oscuridad de las acículas y el cielo gris. Fue entonces cuando noté el detalle que me hizo soltar el rifle. En el lugar donde las huellas terminaban, la corteza del árbol estaba fresca, como si alguien la hubiera arrancado recientemente. Había un patrón tallado. No eran letras, eran rasgos, ojos, una nariz, una boca entreabierta. Y mientras los miraba, me di cuenta con un terror que me revolvió el estómago de que el rostro tallado en ese árbol se parecía demasiado al mío. Regresé a la cabaña corriendo, sin mirar atrás. Cerré los 3 cerrojos y puse el hacha contra la puerta. El sol se ocultó y la oscuridad de Alaska cayó sobre la casa como una manta de plomo. Esa noche, mientras intentaba calentar un poco de sopa, escuché un golpe en la pared de madera
justo detrás de mi cabeza. Toc, 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 3 golpes rítmicos. Y luego, la voz del hombre de la chaqueta roja, pero ahora sonaba justo afuera de la madera, a centímetros de mi oído. Mark, no debiste venir. Elías no te dejó la cabaña porque te quisiera. Te la dejó porque ya no podía aguantar el hambre él solo. Me quedé paralizado en medio de la cocina. La voz ya no era humana. Tenía el tono de un hombre, pero por debajo se escuchaba un crujido, como madera rompiéndose, como ramas frotándose entre sí. No encendí las luces. Me senté en el suelo, en el rincón más oscuro, esperando que el amanecer llegara antes de que lo que sea que estuviera afuera decidiera que ya había esperado suficiente. Porque ahora sabía una cosa con certeza. El vecino no era un hombre, y la voz de mi esposa era el cebo de algo que no tenía nombre, pero que sabía exactamente qué hilos tirar para hacerme salir. Para el 4.º día, la falta de sueño empezó a distorsionar los bordes de la realidad. Mis ojos me engañaban. Miraba hacia el bosque desde las rendijas de los tablones y los árboles ya no parecían árboles. Sus troncos tenían ángulos imposibles, como si durante la noche se hubieran doblado para acercarse un poco más a la casa. Si parpadeaba, juraría que estaban más cerca que el día anterior. Traté de mantener la cordura con tareas mundanas. Salí a buscar agua de un pequeño pozo que Elías tenía detrás de la cabaña. El olor a podrido que había sentido antes era ahora insoportable. Venía de un matorral espeso a pocos metros del camino. Con el rifle en la mano y las náuseas subiendo por mi garganta, aparté las ramas. Lo que vi me hizo vomitar el poco café que tenía en el estómago. Era un alce, o lo que quedaba de uno. Pero no había sido devorado por lobos ni por un oso. Había sido desmontado. Las patas traseras habían sido arrancadas y vueltas a colocar en el lugar de las delanteras, unidas por una especie de fibra vegetal oscura que parecía raíz, pero palpitaba como una vena. La cabeza estaba cosida al revés, mirando hacia la cola, y la mandíbula había sido estirada hasta romper el hueso, para que pareciera una sonrisa humana. No había sangre en el suelo. Todo estaba limpio, seco, como un experimento fallido de alguien que está aprendiendo cómo funciona un cuerpo, y lo arma sin entender el plano original. Retrocedí tropezando y volví a la cabaña. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, respirando el aire viciado de la sala. Fue entonces cuando escuché el golpe. Venía de abajo, del sótano. «Papá», se me congeló la sangre. Era la voz de Leo. Pero no era la voz de Leo como yo la recordaba en mis sueños. Era su voz real, la que tenía cuando se despertaba de una pesadilla y me buscaba en la oscuridad. «Papá, ayúdame. Está muy oscuro aquí y no puedo ver mis pies». Caminé hacia la trampilla del sótano en la esquina de la cocina. Mis manos temblaban tanto que casi no pude levantar el pestillo. «No es él», me repetía una y otra vez. «Leo murió en Seattle. Leo es cenizas». Pero la voz era perfecta. Tenía el mismo ceseo que él hacía cuando pronunciaba la letra S. «Leo, vete de ahí», susurré, pegando la cara a la madera del suelo. «¿Por qué me dejaste, papá? El señor de madera dice que me dejaste porque no querías que yo llorara en el auto». Ese detalle me golpeó como un mazo. Sara y yo habíamos discutido en el auto justo antes del choque porque Leo no dejaba de llorar. Nadie más sabía eso. Nadie. Sentí una ola de frío recorrer mi columna. Esa cosa, lo que fuera que estaba afuera, no solo imitaba voces. Estaba dentro de mi cabeza. Estaba hurgando en mis recuerdos, buscando las heridas que no habían cerrado para meter los dedos en ellas. «Tú no eres mi hijo», dije, con la voz quebrada. «Entonces, ¿por qué me oyes?», respondió la voz. Ya no sonaba a niño. Sonó como si 1000 hojas secas se frotaran entre sí para formar palabras. «Si no soy él, ¿por qué tu corazón late tan fuerte cuando hablo?». Me alejé de la trampilla, arrastrándome por el suelo de madera. Miré a mi alrededor,
y vi que la cabaña también estaba cambiando. En las esquinas del techo, donde antes había telarañas, ahora había unas excrescencias oscuras, parecidas al musgo que vi en el alce. Las vetas de la madera de las paredes parecían moverse, formando patrones que recordaban a rostros humanos o extremidades largas y delgadas. Fui hacia la chimenea y tomé el diario de Elías. Busqué una entrada que me diera una pista de cómo detener esto. Encontré una escrita en letra muy pequeña, casi ilegible. Ellos no tienen forma propia. Son como arcilla que necesita un molde. Tu mente es el molde. Si piensas en lo que perdiste, ellos lo construyen con ramas, con piel muerta y con el sonido del viento. No mires a través de las grietas. No escuches las preguntas. Están fabricando un cuerpo para entrar, y solo necesitan que tú lo reconozcas para que sea real. Entendí entonces la anatomía del engaño. La criatura no quería matarme simplemente. Quería que yo la creara con mi memoria. Quería que yo le diera permiso para ser mi familia. Me senté en el sofá, con el rifle sobre las rodillas. Empecé a recitar las especificaciones técnicas de la camioneta, nombres de herramientas, cualquier cosa que fuera lógica, fría y real. Números, fechas, datos que no tuvieran emoción. Afuera, el bosque se volvió loco. Escuché el sonido de cientos de pasos rodeando la cabaña. No eran pasos pesados, sino el golpeteo rítmico de palos contra el suelo. Y luego empezaron los gritos. No eran gritos de monstruos, sino una cacofonía de voces de personas que conocía. Vecinos de Seattle, mi madre, Sara, Leo, todos hablando al mismo tiempo, pidiendo entrar, quejándose del frío, reclamándome por haber sobrevivido. ¡Cállense!, grité, apretando los ojos. No son reales. En ese momento, el generador eléctrico que estaba en el exterior tosió y se detuvo. El zumbido constante que me había acompañado desapareció, dejando la cabaña en una oscuridad casi total, solo interrumpida por el resplandor agónico de las brasas. El silencio volvió, pero solo duró un segundo. Desde la trampilla del sótano, escuché un crujido de madera rompiéndose. Algo estaba empujando desde abajo. Algo que ya no necesitaba hablar para que yo supiera que estaba ahí. El olor a podrido inundó la habitación, un olor a tierra húmeda y carne vieja. Me puse de pie, apuntando con la linterna hacia la trampilla. La madera se arqueó y una mano empezó a asomar por la rendija. Pero no era una mano de carne. Estaba hecha de madera retorcida, con uñas que parecían astillas de obsidiana. Y lo peor de todo es que llevaba puesto el pequeño reloj de plástico de superhéroes que yo le había regalado a Leo por su cumpleaños. La luz se apagó del todo, y el frío de Alaska no tardó ni 5 minutos en colarse por las rendijas. Sin el zumbido del generador, el silencio de la cabaña se volvió una presencia física, algo que te apretaba los oídos. Me quedé ahí, en la oscuridad, con el rifle en una mano y la linterna en la otra, viendo cómo esa mano de madera y astillas se retiraba lentamente por la rendija de la trampilla del sótano. Sabía que no podía quedarme ahí sentado. Si la temperatura bajaba más, mis dedos se entumecerían y no podría ni apretar el gatillo. Tenía que salir al cobertizo del generador. Eran solo 20 metros, pero en ese momento se sentían como cruzar un campo minado. Me puse la parca, me ajusté las botas y agarré un bidón de gasolina que tenía en la cocina. El corazón me iba a 1000. Antes de salir, miré por la rendija de la puerta. No se veía nada, solo la nieve que empezaba a caer con fuerza, cubriéndolo todo de un blanco fantasmal. Abrí los cerrojos. El sonido del metal chocando me pareció un grito. Salí. El aire frío me quemó los pulmones de inmediato. Encendí la linterna y el haz de luz cortó la oscuridad, revelando los copos de nieve cayendo. Caminé pegado a la pared de la cabaña, con la espalda rozando los troncos. Cada paso era un esfuerzo. Llegué a la esquina y apunté hacia el cobertizo. El generador estaba ahí.
una masa de hierro bajo un techo de lámina. Pero algo no estaba bien. La puerta del cobertizo estaba abierta, balanceándose con un chirrido metálico que me ponía los pelos de punta. «Es solo el viento», mascullé, aunque sabía que mentía. Llegué al generador. Dejé el bidón en el suelo y apunté con la linterna al motor. Los cables habían sido arrancados, pero no cortados. Parecía que algo los había masticado o tironeado con una fuerza bruta. Me arrodillé para intentar empalmarlos, dejando el rifle a un lado, al alcance de mi mano. Fue entonces cuando escuché el sonido, un chasquido húmedo, justo encima de mí, en el techo de lámina del cobertizo. Clac, clac, clac. Eran como uñas golpeando el metal. Apunté la linterna hacia arriba y lo vi. No era Sara. No era Leo. Era una masa de materia que desafiaba cualquier lógica. Tenía el torso de un hombre, pero sus extremidades eran demasiado largas, con articulaciones extra que se doblaban hacia atrás. La piel tenía la textura de la corteza de pino, pero era gris y húmeda. Lo más aterrador era la cara. No tenía rasgos fijos. Era como una máscara de cera derretida que intentaba formar un rostro humano. Mientras lo miraba, vi cómo la piel se movía y formaba la boca de Sara, luego los ojos de mi tío Elías, y finalmente se quedó en una imitación grotesca de mi propio hijo. «Papá, tengo frío», dijo la cosa. La voz salió de su pecho, no de su boca. La boca permanecía abierta en un agujero negro y seco. Me quedé paralizado. La criatura se deslizó por el poste del cobertizo con una agilidad que ningún ser vivo debería tener. No pesaba. Sus movimientos no hacían ruido sobre la nieve. Se detuvo a 2 metros de mí, agachada como un insecto gigante. «No eres real», logré decir, aunque el terror me tenía la garganta cerrada. «Soy lo que dejaste en el auto», respondió la cosa, y esta vez la voz era una mezcla de Sara gritando y el metal retorciéndose del choque. La criatura se lanzó hacia adelante. No fue un ataque de un animal que busca comida. Fue un movimiento errático, como si no supiera cómo usar sus propios miembros. Me tiré hacia atrás, agarrando el rifle y disparando a ciegas. El estruendo del disparo fue ensordecedor en la noche cerrada. La bala golpeó a la cosa en lo que debería ser el hombro. No hubo sangre. Saltaron astillas y un líquido espeso y negro, como aceite de motor viejo. La criatura soltó un alarido que no era un grito, sino el sonido de un árbol centenario partiéndose por la mitad. Retrocedió hacia la oscuridad del bosque, pero no corrió. Se movía hacia atrás, mirándome, mientras sus huesos hacían un ruido de madera seca rompiéndose. Aproveché esos segundos de duda. No reparé el generador. Agarré el bidón de gasolina. Entré de nuevo a la cabaña y cerré los cerrojos con manos que no sentía. Me derrumbé contra la puerta, jadeando. La adrenalina me estaba pasando factura. Empecé a reír de forma histérica, una risa que sonaba a derrota. Me di cuenta de que el generador no se había roto por accidente. Me había sacado de la casa a propósito. Quería que la viera. Quería que confirmara que mi mente ya le había dado una forma definitiva. Me arrastré hasta la cocina y encendí una vela. El círculo de luz era pequeño, apenas suficiente para ver mis propios pies. Miré mis manos. Estaban manchadas de ese líquido negro que le había salido a la cosa. Olía a tierra podrida y a algo químico, algo antiguo. Entonces, desde el otro lado de la puerta, empezó el golpeteo. No era un golpe fuerte, era un roce suave de dedos largos contra la madera. Y luego, una voz nueva. Una voz que no había escuchado en años. La voz de mi tío Elías. «Mark, abre la puerta. He encontrado algo en el sótano que tienes que ver. Es sobre Sara. Está aquí con nosotros, Mark. Solo tienes que dejar de pelear contra el frío». Me tapé los oídos con las manos, pero la voz parecía resonar dentro de mi cráneo. Miré hacia la trampilla del sótano,
Se estaba moviendo de nuevo. Pero esta vez, no era una mano lo que salía. Era un humo negro y denso que olía a incienso y a muerte. Comprendí que la cabaña no era mi refugio, era la jaula. Y la criatura afuera estaba esperando a que yo me quebrara del todo para entrar y terminar el trabajo que el camión en Seattle no pudo terminar. El humo negro que salía de la trampilla del sótano no era humo de incendio. Era algo más denso, una especie de niebla que se arrastraba por el suelo de madera como si tuviera voluntad propia. Me obligó a retroceder hacia la habitación del fondo, la que Elías usaba como oficina, o lo que sea que fuera ese nido de papeles. El frío en la cabaña ya era insoportable. Podía ver mi propio aliento saliendo en nubes blancas. La voz de mi tío seguía pegada a la puerta, insistiendo, llamándome sobrino, con un cariño que nunca tuvo en vida. «Mark, no te resistas», decía la voz. «Tu tío Elías también intentó pelear, pero al final, todos queremos que nos encuentren». Ignoré la puerta y me puse a removerlo todo en la oficina. Si iba a morir ahí, quería saber por qué. ¿Por qué yo? Elías no me había visto en 20 años. ¿Por qué dejarme este infierno a mí? Encontré una caja metálica de municiones debajo de un tablón suelto del escritorio. Estaba cerrada con un candado de combinación. Probé con fechas, el cumpleaños de Elías, el de mi padre. Nada. Entonces, con el corazón en la boca, puse la fecha del accidente de Sara y Leo. El candado se dio con un clic seco. Dentro no había dinero ni joyas. Había fotos. Decenas de fotos tomadas con una cámara vieja. Eran fotos mías. Fotos mías en el funeral de Sara. Fotos mías caminando por Seattle. Fotos mías sentado solo en mi departamento. Elías no había estado en Alaska todo el tiempo. Me había estado siguiendo. Debajo de las fotos había un fajo de hojas escritas a mano, pero no eran diarios. Eran cartas que nunca envió. «Querido Mark», decía la primera, «siento lo de tu familia. Sé lo que es perder la voz que llena tu casa. Pero tienes que entender algo. La tierra en Brooks Range es vieja. No es vieja como los árboles. Es vieja como el hambre. Hay algo aquí que se alimenta de lo que dejamos atrás. Se alimenta de la ausencia. Cuando Sara murió, creaste un vacío tan grande que lo escucharon hasta aquí». Seguí leyendo, pasando las páginas con los dedos entumecidos. Intenté traer a tu tía de vuelta. Usé la voz. Dejé que la cosa tomara su forma porque no podía soportar el silencio. Pero lo que vuelve no es lo que se fue. Es una imitación hecha de odio y de madera. Me di cuenta tarde de que la cabaña no es para protegerme. Es un comedero. Y yo ya no tengo más carne que dar. Para que la cosa se mantenga tranquila, necesita a alguien que tenga un dolor fresco, un dolor que brille en la oscuridad como un faro. Por eso te elegí, Mark. Porque tu culpa es el banquete más grande que este bosque ha visto en un siglo. Si lees esto, es porque ya te han marcado. Ya saben a qué sabe tu tristeza. Solté las cartas. El hijo de puta me había usado. No era una herencia, era un traspaso de guardia. Elías no murió de cáncer, se entregó a la cosa para que lo dejara de atormentar, pasándole mi nombre como un relevo. En ese momento, la trampilla del sótano saltó por los aires. Los tablones volaron y golpearon el techo. Esa cosa, la imitación de mi hijo y mi mujer, empezó a salir del hueco. Pero ahora no intentaba esconderse. Se estaba desarmando y volviéndose a armar mientras subía. Las ramas se entrelazaban con jirones de ropa que yo reconocía. Tenía puesto el vestido con el que enterramos a Sara, pero el cuerpo debajo era una masa de raíces negras y costillas de madera que crujían al moverse. «¡Papá!». La voz de Leo salió de un agujero en medio de esa masa de raíces. «¿Por qué nos hiciste esto? Si no hubieras discutido con mamá, estaríamos en casa». «Cierra la boca», le grité.
Tomé el bidón de gasolina que había traído del cobertizo y empecé a vaciarlo por toda la habitación. La cosa se detuvo. Sus ojos, que eran solo nudos en la madera, se fijaron en el líquido que corría por el suelo. «Si quemas esto, nos quemas a nosotros», dijo la voz de Sara, ahora cargada de un veneno que me hizo temblar. «¿Quieres matarnos otra vez, Mark? ¿No fue suficiente con el camión?» «Ustedes no son ellos», dije, y por primera vez en 3 años, lo dije de verdad. No era una oración para convencerme, era una certeza. Ellos se fueron. Ustedes solo son el eco podrido de lo que yo no quise soltar. Saqué el encendedor de mi bolsillo. La criatura lanzó un grito, pero esta vez no fue una voz humana. Fue un chillido que rompió los vidrios de las ventanas que quedaban. Se lanzó hacia mí con una velocidad inhumana. Sus dedos astilla me alcanzaron el hombro, hundiéndose en mi carne como cuchillos. Sentí el frío de la tumba entrando en mi sangre. Grité de dolor, pero no solté el encendedor. «Dile a Elías que nos vemos en el infierno», le dije a la masa de madera. Accioné la llama y la solté sobre el suelo empapado de gasolina. El fuego no empezó lento. Fue una explosión. La gasolina se prendió con un rugido naranja que iluminó cada rincón de la cabaña, revelando por un segundo la verdadera forma de lo que me atacaba. No era un monstruo, era una red de fibras negras que cubría todas las paredes, como un sistema nervioso que se extendía por toda la propiedad. La criatura se prendió fuego al instante. El material del que estaba hecha era seco, como la yesca. Empezó a retorcerse, soltando las voces de todos los que había imitado en un coro de agonía que me hizo caer de rodillas. El calor era insoportable. Me arrastré hacia la salida mientras el techo empezaba a colapsar. La última imagen que tuve de la cabaña antes de salir al frío de la nieve fue la de esa cosa, envuelta en llamas, tratando de formar la cara de mi hijo por última vez, antes de deshacerse en cenizas negras. Salí de la cabaña justo antes de que el porche se viniera abajo. Caí de cara sobre la nieve, arrastrándome mientras el aire gélido de Alaska me golpeaba los pulmones, que se sentían como si hubiera tragado brasas. Me quedé ahí, tumbado en el suelo blanco, viendo cómo la propiedad de mi tío Elías se convertía en una antorcha gigante en medio de la oscuridad. El sonido era increíble. No era solo el fuego consumiendo la madera seca, eran los gritos. No gritos humanos, sino el sonido de miles de nudos de madera estallando al mismo tiempo, como si el bosque mismo estuviera sufriendo. Y por debajo de eso, escuché las voces por última vez. Eran miles, una encima de otra, llamándome por mi nombre, pidiéndome que volviera al fuego, que no los dejara solos en el frío. Me obligué a levantarme. Me dolía todo el costado izquierdo, donde esa cosa me había enterrado los dedos. Me quité la parca y la camisa como pude, bajo la luz del incendio. En mi hombro no había agujeros de dientes, ni de garras. Había 4 incisiones largas y profundas, pero de las heridas no salía sangre roja. Salía un líquido espeso, oscuro, que olía a resina y a tierra vieja. Y lo peor de todo, los bordes de la herida ya se estaban volviendo rígidos, con una textura que recordaba sospechosamente a la corteza de un árbol. Caminé hacia la camioneta sin mirar atrás. No busqué equipo, no busqué recuerdos. Solo arranqué el motor y pisé el acelerador a fondo, abriéndome paso por el camino de maleza mientras el resplandor naranja se hacía más pequeño en el espejo retrovisor. No paré de manejar hasta que llegué a una estación de servicio en la autopista Dalton, casi 4 horas después. Me bajé de la camioneta temblando, con la ropa ahumada y la cara manchada de ceniza. El tipo que estaba detrás del mostrador me miró como si hubiera visto a un fantasma. «¿Estás bien, amigo?», me preguntó, estirando el cuello para ver mi hombro ensangrentado. No le contesté. Fui directo al baño y me eché agua fría en la cara. Me miré al espejo y vi algo que me hizo querer arrancarme la piel. Mis ojos tenían un brillo extraño,
y en la base del cuello, debajo de la oreja, una pequeña mancha oscura empezaba a extenderse. No era un moretón, era un patrón de vetas de madera, creciendo justo debajo de mi piel. Esa cosa no quería matarme en el incendio. No quería devorarme. Quería marcarme. Quería dejar una parte de sí misma en mí para que, sin importar a dónde fuera, yo siempre fuera una extensión de ese bosque. Han pasado 6 meses desde esa noche. Vendí la camioneta en Fairbanks, tomé un autobús hacia el sur y no he vuelto a pisar Alaska. Ahora vivo en un pueblo pequeño en el desierto de Arizona, lo más lejos que pude encontrar de un árbol o de una mancha de humedad. Aquí todo es arena y piedra, y eso me hace sentir un poco más seguro. Pero la herida del hombro nunca cerró del todo. A veces, cuando el pueblo se queda en silencio por la noche, siento un picor profundo, justo en el hueso. Y si acerco el oído a mi propio brazo, juro que puedo escuchar un crujido suave, como el de una rama creciendo en cámara lenta. He dejado de hablar con la gente. No quiero que nadie sepa mi nombre. No quiero que nadie me quiera. Porque ahora entiendo el juego de esa cosa. Se alimenta de los vínculos. Se alimenta de lo que nos une a los demás. Si dejo que alguien entre en mi vida, la cosa en mi hombro empezará a usar su voz. Empezará a construir un cuerpo con mis recuerdos de ellos. Elías tenía razón en algo. El hambre de esa tierra no tiene fin. Él pensó que pasándome la cabaña se libraría, pero el bosque no suelta lo que ya ha probado. Solo cambia de envase. Escribo esto porque sé que mi tiempo se está acabando. Mis dedos están perdiendo sensibilidad, volviéndose rígidos y amarillentos. Cada mañana cuando me levanto, encuentro pequeños trozos de corteza seca en mi cama. No me queda mucho antes de que deje de ser un hombre y me convierta en otra de esas formas que esperan en la oscuridad. Así que, si alguna vez vas por la Dalton Highway y decides detenerte porque escuchas a alguien que amas llamándote desde los árboles, no te detengas. No importa cuánto sufran, no importa cuánto te necesiten. No son ellos. No es nadie que conozcas. El bosque en Alaska no tiene ecos. Solo tiene trampas. Y si escuchas tu propio nombre en el viento, lo mejor que puedes hacer es ponerte una bala en la cabeza antes de que el silencio decida que eres tú quien tiene que empezar a imitar voces. Cerré la cuenta de banco de mi tío. Quemé sus fotos. Pero el frío de Brooks Range se vino conmigo. Y creo que esta noche, por fin, voy a dejar de pelear. Hay un árbol viejo detrás de la casa donde alquilo este cuarto. Lleva días susurrándome con la voz de mi hijo. Y hoy, por primera vez, la voz de Leo me ha dicho que no me preocupe, que convertirse en madera no duele tanto como recordar. Voy a salir ahora. Si encuentran este cuaderno, por favor, quémenlo. No dejen que el papel conserve mis palabras. No dejen que la cosa use mi voz para encontrarlos a ustedes.